Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom, bienvenidos. Hoy es el primer día de la semana según lo que estableció Jehová Dios. Y estamos el día de hoy también celebrando algo muy importante. Hoy dentro de las festividades de primavera estamos celebrando la fiesta de los primeros frutos o Yom Havikurim. También hoy inicia la cuenta del Omer. Ahorita vamos a explicar de qué trata todo esto. A todos los que tienen poco tiempo congregándose con nosotros van a aprender muchas cosas nuevas. Así es que si tienen su cuaderno y su pluma, su Biblia obviamente es algo que no debe de faltar para poder estudiar toda esta porción que es muy importante para nuestra vida, para nuestra instrucción. Bueno, vamos a comenzar, como dije al principio, hoy es el primer día de la semana según lo que estableció Jehová Dios, es el primer día después del Shabbat. Hoy celebramos la tercera fiesta del año. De las fiestas de primavera son tres. Comenzamos con Pascua, que es el 14 de Aviv. Luego del 15 al 21, la fiesta de los panes sin levadura. Y en medio de la fiesta de los panes sin levadura en este año toca la fiesta de los primeros frutos o Yom Havikurim, que es también el comienzo de la cuenta del Omer para la fiesta de las semanas o Shavuot. Entonces hoy se celebran primeros frutos, Yom Havikurim, y empezamos el mismo día de hoy a contar el Omer. Entonces son 7 semanas completas y el día 50 es Shavuot o la fiesta de las semanas, o como le conocen algunos, Pentecostés. Pero es la fiesta apartada donde en Hechos, los primeros capítulos, el 1, el 2 y el 3, desciende el Espíritu Santo de Dios y derrama con la llenura del Espíritu a los discípulos y a todos los creyentes que estaban reunidos esperando la fiesta de Shavuot. Y es un día muy especial que empezamos la cuenta el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer Levítico 23. Como introducción, aunque les parezca repetitivo, es importante. En Levítico 23 vamos a empezar con el versículo 1 al 3. Para entender qué es esto que Jehová Dios está estableciendo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová o gran Shabbat, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas:
Y comienza con el Shabbat, es muy importante. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo harán, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habiten. Entonces nos dice Jehová, nos revela que el Shabbat también es una santa convocación, y todas las semanas, al terminar el sexto día y comenzar el séptimo, es santa convocación. Tenemos que reunirnos, darle gloria a Dios y estudiar su palabra. Y después, ya como explicamos, la primera fiesta es la Pascua, que fue el 14 de Aviv. Luego la segunda fiesta del año es los panes sin levadura, del 15 al 21 de Aviv. Y ahora llegamos a la fiesta de los primeros frutos. Es una fiesta también muy importante. Todos son cumplimientos proféticos en las fiestas de primavera de la primera venida de Yeshua Jesús, nuestro Mesías. La Pascua significa que fue sacrificado el Cordero de Dios. Panes sin levadura, que Él como hombre, naciendo de una mujer, vino a este mundo pero sin pecado. Por eso celebramos 7 días, que es perfección y cumplimiento. 7 días significa perfección y cumplimiento, en memoria de que el Mesías vino a este mundo y fue tentado en todo, pero sin pecar. Él se mantuvo en santidad, obedeciendo a Jehová Dios Padre. Y luego los primeros frutos es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, Levítico 23, vamos a leer del 9 al 14. Si alguien gusta leer, por favor, en voz alta. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades, y donde quiera que habiten. Y noten con mucha atención esta frase de estatuto perpetuo. Es muy importante. Estatuto perpetuo significa para siempre. Como recordatorio, es un ensayo y una práctica que hacemos para recordar los mandamientos de Jehová Dios en estatuto perpetuo, por siempre. Vamos a estudiar entonces qué significan los primeros frutos. Mucha gente cree que es primeros frutos refiriéndose a lo que conocemos como frutos de la tierra, que es la naranja, la piña, el plátano. Esto se refiere, si ustedes ponen mucha atención al versículo 10, primeros frutos de su siega. Quiere decir que eran los granos que se sembraban y después se cosechaban. Primeros frutos se refieren nada más a que eran
los primeros brotes de la gavilla en su siega, cuando ya brotaban las primeras semillas, que ya empezaban a madurar y a dar fruto, eso es lo que se recogía, se cortaba un manojo, se ataba y se llevaba al sumo sacerdote. ¿Cuándo se llevaba? Es muy importante. En el versículo 11 dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, en cuanto brotaban los primeros frutos, se llevaban al sacerdote y se mecían el día siguiente del día de reposo. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay dos posiciones básicamente en cuanto a qué día de reposo se refiere. Porque, por ejemplo, vamos a tomar este año. La fiesta de la Pascua, la primer fiesta de primavera, o las fiestas de la primera parte del año, comenzó el 14 de Aviv, que fue el martes por la noche. Y del martes por la noche al miércoles por la noche, al ocultarse el sol, es el día 14 de Aviv. Entonces, ahí comienza la fiesta de la Pascua, 14 de Aviv, entre las 2 tardes. Luego, inmediatamente, el siguiente día, al anochecer, es el día 15 de Aviv hasta el 21, que sería el miércoles por la noche. Del miércoles por la noche al jueves por la noche es el primer día de los panes sin levadura. Todo ese día, primer día de panes sin levadura. Entonces, el 14 de Aviv, Pascua, y el 15 de Aviv se consideran gran Shabbat. Son también un Shabbat. No son el Shabbat semanal, son gran Shabbat, porque Dios estableció santa convocación. Es un día que no trabajamos, es día de reposo y es día de celebración. Entonces la confusión está. Si el día de los primeros frutos es el día siguiente al día de reposo, entonces hay dos posiciones. Es el día siguiente a la Pascua, que coincidiría con el miércoles a jueves de la primera fiesta de los panes sin levadura, o es el primer Shabbat semanal, que fue el día de ayer. Entonces hoy es el primer día después del Shabbat, hoy sería primeros frutos. Realmente la Escritura, cuando Dios hace diferencia entre el Shabbat semanal y el gran Shabbat, que son las fiestas de Jehová, si ustedes notan, es diferente, porque uno es el Shabbat normal y los demás son gran Shabbat. Pero en la porción que leímos en Levítico 23 del 9 al 14, no dice después del gran Shabbat, dice el día siguiente al día de reposo. Entonces nosotros personalmente entendemos que se refiere al Shabbat semanal. Es el primer Shabbat semanal después de la Pascua. Ese es el día de los primeros frutos. Ahora, no importa tanto cuando venga nuestro Mesías. Si hay alguna duda, Él nos va a aclarar y lo vamos a hacer entonces de la forma correcta, si es que hay otra forma diferente, y Él va a aclarar toda la situación. Nosotros preferimos hacerlo así porque no hay indicación de que sea el día siguiente del gran Shabbat,
sino solamente dice el día siguiente del día de reposo. Entendemos que es entonces el Shabbat semanal, y ese es el día, como el día de hoy, es el primer día de la semana, día después del Shabbat. Hoy es el día de los primeros frutos. Entonces, es importante porque tiene un significado muy importante. La primera fiesta, la Pascua, fue el cumplimiento del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua Jesús como el Cordero de Dios que vino a limpiarnos del pecado, hacer el sacrificio perfecto y como sumo sacerdote llevar la sangre de su propio sacrificio delante de Jehová Dios en el tercer cielo, donde Él mora con las huestes celestiales, para rociar con su dedo la sangre en las cuatro esquinas del trono de Jehová Dios, para hacer expiación definitiva por nuestros pecados. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es el cumplimiento profético de Yeshua, nuestro Mesías, en esta tierra, sin pecado, sin relación con el pecado, obedeciendo a Jehová Dios en todo, apartando la levadura de su vida y dándonos testimonio y ejemplo de la vida que debemos de llevar, no solo por 7 días, que significa perfección y cumplimiento, sino para siempre. Los 7 días vienen a ser simplemente simbólicos de lo que significa vivir en perfección y en cumplimiento. Y luego llega esta fiesta. Vamos a entender qué significa. Es algo muy importante. Entonces vamos a leer diferentes versículos en la Brit Hadashah o el Testamento Renovado. Vamos a comenzar con Hechos 26 del 22 al 23. Hechos 26 del 22 al 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces vean, esta porción es muy importante. Es una porción importante e interesante porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que todo lo que hacemos debe de ser perseverando en su palabra y dando testimonio. Y algo muy importante, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Quiere decir que aunque es la Brit Hadashah, que aunque ya vino nuestro Mesías en cumplimiento profético de todas las fiestas, tenemos que seguir predicando y enseñando conforme a las cosas que Jehová Dios Padre entregó a Moisés y a los profetas, porque no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Y es algo importantísimo. Entonces, el Mesías vino, dice, para padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos.
¿Qué significa esta frase de ser el primero de la resurrección de los muertos? Pues es un paralelo totalmente literal de ser los primeros frutos. Él fue el primer fruto de la resurrección para presentar este fruto delante del Padre y dar testimonio de que la palabra de Dios se sigue cumpliendo literalmente, sin excepción. Por eso es importante que nuestra fe debe de estar basada no solamente en el Segundo Testamento o la Brit Hadashah, sino también en el Primer Testamento, que es lo que Jehová Dios entregó a Moisés y a los profetas. Vamos a ver otra porción importante. Mateo 27, vamos a leer del 50 al 54. Mateo 27, 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Fíjense, algo muy importante que nos cuenta Mateo en esta porción. Nuestro Mesías fue crucificado, haciendo expiación por nuestros pecados. Pasó 3 días y 3 noches en la tumba. Él vivió una vida sin pecado, pero tocó el tiempo pasado las 3 días y 3 noches que, como él profetizó, solamente la señal de Jonás habría de ser dada al pueblo de Israel. Entonces, así como después de 3 días y 3 noches el gran pez vomitó a Jonás a la orilla, trayéndolo de la muerte a la vida nuevamente Jehová Dios, levantándolo de la muerte, así nuestro Mesías se levantó. Pero vean algo muy importante. En el versículo 53 dice que estos que también resucitaron junto con nuestro Mesías salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Quiere decir que él fue el primero, la primera gavilla del fruto de la resurrección, y después ellos, después de que él resucitó, también se levantaron de las tumbas y aparecieron a muchos, porque fueron a Jerusalén a dar testimonio de que se había cumplido esta resurrección de los primeros frutos. Y es algo muy importante para nosotros. Es importante primero porque marca el cumplimiento profético de todo lo establecido por Dios, y porque es el testimonio a todos los que estuvieron en ese tiempo de que la palabra de Dios se había cumplido y de que las promesas de Jehová el Padre son verdaderas, que la Torá no ha sido abrogada y que todo se va a cumplir desde el principio hasta el final en el Primero y en el Segundo Testamento.
Es algo que nos debe de llenar de gozo y nos debe de llenar de seguridad y confianza en a quien hemos creído. La palabra de Jehová Dios es verdad y no hay otra cosa que se compare con ella, y es lo único que nos da la vida eterna, que nos limpia, nos transforma, nos cambia y nos santifica para poder recibir las promesas que Él estableció y estar en la eternidad con Él. Aleluya. Es muy importante, hermanos, esta celebración por todo lo que implica. Y significa que así como el Mesías fue levantado de la muerte, como Jonás el profeta, así también nosotros, si permanecemos fieles, si no nos desviamos del camino de la verdad, si no renegamos de Jehová Dios Padre y de nuestro Mesías, si no contristamos al Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, si vivimos en obediencia a todo lo que Jehová Dios Padre estableció en su palabra y confirmó Yeshua, Jesús nuestro Mesías, vamos a estar por la eternidad con Él. Es muy importante entender esto. Todo son ensayos para lo que viene en el futuro. Prácticamente aquí terminan las fiestas de primavera, con la fiesta de los primeros frutos. Pero inicia la fiesta intermedia, la que está en medio de las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, que es la fiesta de Shavuot. Hoy comienza porque es la primer cuenta del Omer. Hoy es el primer día de la cuenta del Omer, que son 49 días, 7 semanas de 7 días, 49, y al 50, cuando se oculta el sol, comienza la fiesta de las semanas o Shavuot. Entonces, hoy terminan las fiestas de primavera, pero inicia el conteo para la fiesta intermedia, y es también una celebración muy importante. ¿Qué significa? A partir de este día, cuando empezamos a contar el Omer, estamos recordando quién es nuestro Dios. Y estamos recordando también la cuenta sobre la cual se establece el jubileo, que son 50 años. Aquí son 50 días, el jubileo son 50 años, pero es la cuenta de 7 por 7 que Dios estableció en perfección y cumplimiento para todo lo que Él establece en su palabra. Entonces, son patrones bíblicos que Dios estableció para que nosotros entendamos su palabra y su perfecto cumplimiento. Entonces es importante y también debemos de entenderlo y ponerlo en práctica. Cada día a partir de hoy, cuando se oculte el sol, tenemos que recordar, no hay que hacer nada especial. El hecho es recordar, hoy es el primer día del Omer, es el segundo día del Omer, es el tercer día del Omer, para que cuando llegue el día 50, celebremos, esperemos ya juntos la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, ya liberados totalmente de este virus que ataca a este mundo, y para poder celebrar como congregación la fiesta de Jehová intermedia entre primavera y otoño. Entonces, vamos a leer una última porción en la Escritura, porque Pablo ahora nos va a explicar todo esto de una manera muy práctica. Vamos a 1 de Corintios 15, vamos a leer
no todo el capítulo, pero varias porciones, porque lo que hace Rabí Shaul Pablo aquí es, con palabras sencillas a los gentiles, explicar esta fiesta y su significado. Son las buenas nuevas, la Besorá, que es el evangelio proclamado, que da testimonio de que Dios ha cumplido su palabra de redención, que ahora la reconciliación con Él ya es posible, vino el sacrificio perfecto, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Entonces, Primera de Corintios 15, vamos a leer del versículo 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, aquí Pablo explica a los corintios: todo se ha cumplido, la palabra de Dios es verdad, no hay contradicción en ella. La Besorá, las buenas nuevas, es que ahora ya tenemos acceso al trono de gracia, podemos reconciliarnos con Dios, y que nuestro Mesías se levantó venciendo la muerte al tercer día, conforme a todo lo que estableció Jehová Dios Padre. Luego, en este capítulo, da testimonio de cómo se apareció a los apóstoles, que ellos dieron testimonio de todo esto. Ahora vamos a leer del versículo 12 al 26. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún están nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hasta ahí. Entonces vean, esta porción también es muy importante. Hay ciertas denominaciones o ciertas personas que creen que la resurrección no existe.
Y quiero aclarar algo. Una cosa es la reencarnación, que es una herejía, y otra cosa es la resurrección. Entonces, la palabra establece que la resurrección es algo que va a suceder. Y el primer testimonio que tenemos de que esto es verdad fue Yeshua, nuestro Mesías, como lo acabamos de leer aquí. Amén. Si realmente no existe resurrección, entonces nuestra fe es vana. Creemos en una mentira y nuestros pecados no han sido reconciliados con Dios. Estamos bajo muerte y maldición. Pero lo que nos dice Pablo aquí en su carta a los discípulos de Yeshua Jesús, nuestro Mesías, en Corinto, es que esto ya se cumplió y que tenemos el testimonio de muchos que vieron con sus propios ojos y hablaron con nuestro Mesías Yeshua después de su muerte, dando testimonio de su resurrección. Pero no solo eso. Dice, los que durmieron en Adán también se levantaron con él. Ahora dice, cada uno a su debido tiempo, Cristo las primicias. Todos los que murieron de Cristo hacia atrás, la palabra de Dios da testimonio que se levantaron juntamente con él, se aparecieron en Jerusalén a muchos. Los creyentes. Sí, los creyentes son los únicos que van a resucitar en las primicias o en la primera resurrección. Entonces, después, en su segunda venida, los que murieron de cuando nuestro Mesías estuvo en esta tierra en adelante, que nos incluya a nosotros que estamos vivos todavía y que nos vamos a levantar juntamente con ellos, ya sea que hayamos estado muertos o que en vida, después de que ellos se levanten de la tumba, nosotros vamos a ser levantados en el aire juntamente con ellos. Pero lo importante que quiero recalcar aquí, 2 veces aparece la palabra primicias, y es algo muy importante, porque primicias significa lo primero, así como en primeros frutos. Son los primeros. Jesús fue la primicia junto con los que durmieron antes de su venida, y en su segunda venida nos vamos a levantar la segunda cosecha, que es los que durmieron y estén vivos después de que Él vino al mundo. Entonces, esto es muy importante de entender, porque primero, la palabra de Dios es verdad, confiamos en todo lo que Él estableció, todo se va a cumplir. Amén. Solamente estamos esperando, estamos en espera. Pero ¿cómo debe de ser nuestra espera? Es muy importante. Con panes sin levadura. Lo leímos cuando celebramos los panes sin levadura. Dice Pablo en su carta: hermanos, celebremos esta fiesta con panes de sinceridad y de verdad, no como con la vieja levadura. Sigamos celebrando esta fiesta, pero ahora ya santificados. Amén. Es muy importante. Nosotros ya no tenemos ninguna relación con el pecado. Por eso viene primero el sacrificio del Cordero, la Pascua, luego el ejemplo de vivir en santidad, panes sin levadura,
para que después podamos alcanzar la resurrección al igual que Él en la fiesta de los primeros frutos. Luego viene Shavuot, el derramamiento del Espíritu, y las demás fiestas las vamos a ver a su debido tiempo. Pero vamos a continuar leyendo esta carta de Pablo que es tan importante. Entonces aquí prácticamente cuando primicia es nuestro también, no solo garantía de la demás cosecha, pero también es nuestro depósito de fe, que creemos que va a llegar la demás cosecha. Ok, entonces vamos a expandir un poco más sobre esta idea. Sí, así es. Es muy importante. Hay dos cosechas en el año en Israel, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La primera es en primavera, la segunda es en otoño. La primera es de cereales, trigo, cebada, etc. La segunda es de frutos, uva, higos, granada, etc. Entonces vean algo, lo importante que decía Malaquí. Primero, la primera cosecha fueron las primicias con el Mesías y los que durmieron antes de su venida. Y fueron llevados delante de Jehová Dios Padre al tercer cielo para mostrar la gavilla de los primeros frutos. Pero fueron los cereales. La segunda somos nosotros, que representa su segunda venida. Él nos va a levantar a los que hayan muerto y nos va a levantar en vida, que es el arrebatamiento en su segunda venida, y esa es la segunda resurrección, marcadas en la primera cosecha, que es primavera, y la segunda, que es otoño. Entonces es importante, todos vamos a ser levantados, todos vamos a ser llevados delante de su presencia, nos va a juntar de manera definitiva en su segunda venida, o la cosecha de los frutos de otoño. Pero lo que marca el otoño, fíjense, como es la cosecha de las frutas, lo que se hacía es que se ponían las uvas, que es un fruto, se ponía en el lagar y se exprimían. Entonces su segunda venida representa que nosotros, como el segundo fruto de la resurrección, vamos a pasar por la gran tribulación, vamos a ser exprimidos, que son las fiestas de la cosecha de los frutos de otoño, y luego nos va a levantar, pero es necesario que sea de esa forma. Entonces, todo tipifica perfectamente todo lo que Jehová Dios estableció en sus fiestas, en las cosechas, en lo que sucede no solamente espiritualmente, sino físicamente en Israel, como Jehová Dios estableció. Todo es un cumplimiento perfecto de las Escrituras. Entonces, es importante porque ahorita en esta porción precisamente Pablo va a explicar esta segunda parte, la segunda cosecha. Entonces, 1 Corintios 15 del 51 hasta el final 58. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y esta porción es igual de importante que las anteriores y tiene un significado muy profundo. Vean, la resurrección Dios la dividió en dos partes, 2 cosechas al año, primavera y otoño. Y es un esquema bíblico que nos explica la palabra de una manera muy, muy clara y literal. Entonces, obviamente Dios hace la comparación de este conocimiento espiritual, de esta enseñanza e instrucción, con algo que sucede en la naturaleza, que es la forma más fácil de explicarlo. Entonces, hablamos de los primeros frutos que ya fueron levantados cuando nuestro Mesías resucitó. Vean el 51, Primera de Corintios 15. Aquí Pablo nos va a explicar un misterio. Aquí lo interesante es que era un misterio y gracias a la revelación del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad a Pablo, ya no es más un misterio. Ahora Dios nos los ha revelado a través del Espíritu. Aleluya. Entonces dice, no todos dormiremos. Quiere decir que algunos van a morir y esperar la resurrección, pero otros no. Dice, pero todos seremos transformados. El propósito de la resurrección no es otro más que la transformación final de nuestro cuerpo de carne a nuestro cuerpo espiritual, ya transformado, limpio, sin relación con el pecado. Aleluya. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús y los que durmieron antes que Él ya fueron levantados. Es la cosecha de primavera. Ahora faltamos nosotros. Pero la final trompeta, no hay forma que trompeta final va a ser en el principio o antes de la gran tribulación. Es hasta... Es al final. Sí. Ahora, esta trompeta no es la trompeta de los 7 juicios de Dios en Apocalipsis. Necesitan estudiar otra porción de la Escritura, porque esta es la trompeta de Dios, tocada por Él, la de la resurrección. Y las trompetas de Apocalipsis son tocadas por ángeles. Es otra cosa totalmente diferente. Y es, como dice Val, hasta el final de todo. Es el cumplimiento de todas las cosas. Bueno, por lo menos de la porción de la resurrección de los muertos. Entonces, dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Tiene que ser transformada esta carne con relación al pecado en algo espiritual, como Dios lo estableció al principio con Adán y Eva, sin relación con el pecado. Dice, y cuando esto suceda, cuando haya habido este cambio de mortalidad a inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vean, Yeshua Jesús ya venció la muerte, Él resucitó al tercer día. Pero mucha gente sigue muriendo. Entonces, Yeshua Jesús ya la venció, pero todavía no termina el poder y el dominio de la muerte sobre la humanidad, porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir todavía. Cuando en esa segunda venida venga el cumplimiento final de esta parte, que es la resurrección, entonces sí podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque entonces el aguijón de la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado descrito a través de la Torá, van a ser eliminados. Y luego falta todavía el lago de fuego, donde va a ser lanzada definitivamente la muerte junto con el anticristo, el antimesías y el falso profeta, vivos al lago de fuego. Hay todavía mucho por cumplirse, pero tenemos que ver algo que es muy importante: todo se está cumpliendo a su tiempo. Amén. La palabra de Dios es verdad. Todo va cumpliéndose poco a poco. Vean algo importante. Tenemos que estar firmes, versículo 58, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y tienes que saber algo muy importante: todo esto no va a ser en vano. Si no te rindes, si no le das la espalda a Dios, si sigues fiel cumpliendo sus mandamientos, si sigues dentro del pacto que Él te invita a formar parte, no va a ser en vano. Y entonces todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la desesperación, la incertidumbre van a finalizar con el triunfo final sobre la muerte y sobre el pecado. Y es algo que nos debe exhortar a seguir adelante, a seguir constantes, a seguir aprendiendo, a seguir instruyendo, a seguir dando la besorá, las buenas nuevas, a los que no la conocen, porque todavía hay esperanza para ellos mientras estén vivos. Y es un trabajo que Jehová Dios nos dio a nosotros y a nadie más. Es tu obligación. Si tú ya fuiste reconciliado con Él, tienes la obligación de pasar el mensaje y llevar la besorá, las buenas nuevas, porque todavía hay muchos que no han recibido a Yeshua nuestro Mesías ni a Jehová Dios Padre. Amén. Es una tarea de recordar y poner en práctica. No solamente saber sobre esto, es aplicarlo a tu vida diaria, porque hay todavía mucho trabajo por hacer. Todavía mucha gente que no se ha salvado. Entonces vamos a dar oportunidad para comentarios, para cualquier cosa que quieran compartir. Es importante que podamos, si tenemos dudas, cualquier cosa que quieran compartir, por favor, háganlo. Aquí hay varios hermanos que dejaron sus comentarios. Hermana Isabel dice que la palabra de Dios, el Mesías, es nuestra única esperanza verdadera. Hermano Alejandro, la palabra de Jehová de Génesis, Apocalipsis, una misma. Gloria a Jehová, al Mesías, por su obediencia. Es hermana Isabel, hermana Olga.
Gloria a Dios por su palabra, en él hay esperanza de vida eterna. Dice Areli que cuando hablábamos de resurrección, dice, y veré a mi mami nuevamente, amén. Dice hermana Olga, nada es en vano para nuestro Padre Celestial, aleluya. Dice Areli, seremos transformados para no dormir delante de su presencia y poder, como en la antigüedad los sacerdotes morían porque no se encontraba la santidad en ellos. Hermano Alejandro dice, Jehová es perfecto, su palabra es perfecta y su hijad es hermosa y perfecta. Hermana Rosalía, Jehová les bendiga, mis amados pastores, bendiciones a todos mis hermanos. Stephanie dice, todo se cumplirá a su tiempo. A David Gómez dice, amén. Bueno, amén. Fíjense, algo importante. Que Misael tiene una duda. Ningún ser humano les puede decir quién de sus familiares que ya se fueron ya se salvó y quién no, porque no sabemos. Esa potestad fue dada solamente a Dios y a su Mesías. Lo que sí podemos decirles que a todo y cada uno de sus parientes que realmente se reconciliaron con Dios, a ellos sí los van a volver a ver en la eternidad. Yo no sé quiénes son. A nosotros nos gustaría que todos nuestros familiares que se fueron, todos estén algún día allá. Pero yo no lo sé, porque yo no soy Dios. Y la misericordia de Dios es la que hace este trabajo de redención, no mi misericordia. Yo no tengo palabra ni testimonio de esto. El único que lo puede hacer es Dios. Lo que es seguro es que quien se haya reconciliado con Dios lo vamos a ver allá. Eso es indiscutible. Gloria a Dios. Y esa es la promesa a la cual nos aferramos. Porque de nada sirve que ellos estén allá y nosotros seamos lanzados al lago de fuego. Entonces tu responsabilidad ahora no es preocuparte quién se salvó y quién no. Tu prioridad ahora es asegurarte que tú estás en el camino de la salvación y que solo la misericordia de Dios lo puede hacer en ti. Y eso es lo que te debe de preocupar y ocupar de aquí en adelante. No quién se fue y quién no se fue. Porque si los quieres ver, tú también tienes que estar allá. Y para poder estar allá tienes que reconciliarte con Dios, obedecer sus mandamientos, vivir en santidad y rechazar el pecado a toda costa. Amén. Y entonces sí podrás decir, los voy a ver. Es muy importante. ¿Algún otro comentario? Aquí está preguntando hermano Misael. Dice que si ya estamos viendo parte de la gran tribulación. Uy, no hermanos, estamos muy lejos de eso. Y es algo muy importante. Vean, la escritura, la palabra de Dios nos dice que para poder decir que ya estamos en la gran tribulación hay muchos prerequisitos. Estos prerequisitos marcan la señal de que ya nos estamos acercando al tiempo de la gran tribulación. Si estuviéramos en la gran tribulación, ya debería de estar el anticristo, ya hubieran empezado los 3 primeros años y medio de paz engañosa. Ya hubieran sellado el pacto, ¿no? Y para empezar la gran tribulación se sella el pacto de paz entre Israel y sus enemigos. El anticristo es elevado y exaltado. Y entonces él entra al lugar santísimo. Entonces ya debería de estar también antes de que empiece la gran tribulación levantado el tercer templo, cosa que no existe.
Y todavía faltan muchas cosas anteriores. Lo que estamos viendo ahora es muy importante y es solamente, si es que ya comenzó, es el principio de dolores, que es una etapa muy difícil antes de los 7 años y antes de la gran tribulación. Todavía falta mucho. Es alerta para la congregación, para prepararse para cuando entremos en la gran tribulación, mejorar nuestras lámparas, Llenarlas de aceite. Es tiempo de misericordia de Dios para que podamos estar preparados. Fíjense, este es el tiempo de señal de parte de Jehová Dios de que nos estamos acercando al principio de dolores. Nada más. El principio de dolores es una época terrible antes de los 7 años y antes de la gran tribulación. Así es que todavía falta mucho. Por lo menos faltan más de 7 años. Pero todo va a estar desarrollándose muy rápido, Claro. muy rápido. Si es que es el tiempo, sí. Sí, se va a estar cumpliendo todo muy rápido y es tiempo de la gracia de Dios para que podamos a prepararnos. Allí dice algo Conchi, pero yo Sí. no lo veo. A ver, Sheila. Dice esperanza y promesas tan grandes que nadie en esta tierra podría ofrecernos. Toda la gloria a nuestro Dios, bendito sea Jehová. Amén. Hermana Conchi. Gloria a Dios. Sí, Aleluya. ya no hay. Y La hermana hermana Rochi. Rochi. Adelante, Sheila. Necesitamos entregar nuestros corazones a nuestro Mesías y recibirlo como nuestro Señor y Salvador y obedecer su palabra. Lo más importante que puede hacer un ser humano en este tiempo: buscar el rostro de Dios, arrepentirse, pedir perdón, clamar por misericordia y recibir a nuestro Mesías y empezar a vivir en santidad. Así dice hermano Toto, amén, y gloria a mi Señor por enseñarme el camino, bendito Padre, amén. Así es. Gloria a Dios. Es una bendición la época en que estamos viviendo, porque es un aviso solamente, es una señal de que estamos por empezar el tiempo de dolores de parto. Todavía hay tiempo para prepararse, reconciliarse y clamar a Dios. Así es. Todavía hay tiempo, y es un tiempo donde Jehová Dios, aunque muchos no lo ven así, está extendiendo su misericordia a toda la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, la cuenta del hombre es recapacitar, es recordar que nuestro Mesías ya se levantó de la muerte. Estamos clamando por la unción del Espíritu, la llenura del Espíritu, para poder vivir conforme a lo que Él estableció y no perder más el tiempo. Dice hermano Misael que el Evangelio ya ha sido predicado al mundo, solo nos resta obedecer. Sí, yo me imagino que hay mucha gente que no lo ha escuchado, pero es porque no ha querido. En realidad es algo muy interesante, yo siempre insisto y muchos hermanos se molestan conmigo cuando yo lo digo sobre dichas misiones, que van muchos grupos y predican, Sí. juntan la gente en la calle y predican lo mismo prácticamente, que es arrepiéntanse, aceptan a Cristo en su corazón y lo básico. Pero en realidad, si vemos los países como México, como mi país Ucrania, como muchos países, ya están sobreevangelizados, porque si a mí me tocó ir con el grupo evangelístico, el mismo grupo evangelístico 3 veces, y van a los mismos lugares y hasta veo que la misma gente que viene. Entonces a mí, y yo luego les digo, miren hermanos, en realidad ya no necesitamos más evangelismo,
ya necesitamos que instruyen Enseñar. cómo vivir el Evangelio, no solo cómo acercar y aceptar ese por teórico Sí. paso de Evangelio, pero cómo vivirlo. Y ahí obviamente donde se traba. Por eso, Misael, tú tienes toda la razón. Todos ya conocen cómo se salva, ahora hay que vivir esa salvación. Y allí donde muchos se No tropiezan, saben qué hacer. porque cuando Cristo dice, lo vemos muy claro en el Evangelio de Juan, donde Cristo dice que por tanto Dios amó el mundo, capítulo 3, y está explicando de amor de Dios, y cuando llega al capítulo 6, y Él está diciendo que si no comen mi carne y no beben mi sangre no pueden, y ellos, ups, qué dura es esa exigencia, ¿no? ¿Quién puede cumplirla? Y muchos se alejan. Entonces allí es lo que tú estás diciendo, Misa. Es el paso de saber al obedecer. Mucho mundo cristiano allí está atorado en ese paso de saber, de aceptar, de confesar con la boca, Sí. y etcétera. Y no crecen. Pero allí quedan y allí se pierden en realidad porque no hay ningún fruto de salvación, No de crecen, arrepentimiento. no son transformados, no se limpian con la palabra, no están en santidad, porque están enfocados apenas en llevar la palabra. Por esa misma razón, Juan el Bautista decía que crean el fruto, producen el fruto de arrepentimiento. Vean. Si no hay fruto, no hay arrepentimiento, punto. Algo importante, no estamos diciendo que no prediquen, no es eso, o que no lleven campañas evangelísticas, no es eso. Es necesario todavía, hay gente que no conoce, entonces hay que evangelizar y hay que llevar campañas, pero el enfoque principal después de eso debe de estar centrado en la instrucción, en la doctrina. Ya pasen esa página de las campañas evangelísticas, eso es importante y se tiene que seguir haciendo. Pero ahora enfóquense a instruir a esos a los cuales ya presentaron el Evangelio. Es muy importante que no se queden ahí, porque entonces empiezan a buscar y no hay nada alrededor y están perdidos en esa parte y no crecen y no se desarrollan. Ya tenemos que pasar a también hacer un énfasis importante en la instrucción, en la enseñanza. Dice hermana Olga, es triste, pero los corazones están endurecidos. La gente no quiere hacer y seguir los estatutos. Estatutos de Dios, prefieren su comodidad, el camino ancho, su confort. Nosotros cumplimos, lo demás es personal. Fíjense, es algo muy importante lo que dice la hermana Olga. Es mucho más cómodo reunirse cada domingo, alzar las manos, gritar, cantar, luego irte de pachanga, Caer. y luego irte a tu casa y vivir como siempre has vivido. Eso es más sencillo. ¿Y saben por qué no les gusta esa parte de enfatizar en la instrucción? Es cuando te enseñan que debes de dejar el pecado, que debes de santificarte, que debes de obedecer los mandamientos, que debes de quitar estar esa bonita fachada de que eres muy bueno. y que eres santo y que eres cristiano, lo que sea que eso signifique. Entonces es muy importante. No es solo ir a la iglesia a levantar las manos y gritar. Eso lo puede hacer cualquiera. Exactamente. Ahora tienes que vivirlo. Esa es la parte difícil y la que no nos gusta. Entonces preferimos seguir en la pachanga y no tener que vivirlo. Y es una tristeza. Dice hermana Isabel, muchísimos no quieren obedecer y menos estudiar la palabra. Claro, porque es más fácil cargar la Biblia que abrirla todos los días para estudiarla. Es más sencillo, cuesta menos trabajo, mejor la cargo a todos lados sin abrirla y digo que soy cristiano y así es más bonito. Que Dios los bendiga, Shabbat Shalom.